Entonces, pícale Ya, ahí. ahora sí. Ahí ya. Buenos días. Hasta luego, chicas. Muchos éxitos. Cualquier Chao, cosa que te estoy vaya aquí. bien. Gracias. Unidad de negocios, ¿cierto? Entonces, les mando la base de datos y por favor, si hay cambios, no lo confirman, ¿cierto? Me lo confirman por el interno, que es la dirección, y me colocan el barrio y un punto de encuentro. Eso es muy importante, un punto de encuentro, no un punto de referencia, porque no somos nosotros los que lo vamos a entregar, sino que es una empresa encargada de mensajería. Entonces, para nosotros es muy importante que los paqueticos les puedan llegar. ¿Listo? Entonces, muy juiciosos, me van a hacer todos ese ejercicio para que les pueda llegar el paquetico que nosotros desde FENALCO, desde el programa de gestión del riesgo, Fortalezco mi negocio, les queremos entregar. Entonces, ¿dudas, inquietudes hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Ok. Recuerden, entonces, dentro de las normas de la actividad, vamos a mantener el micrófono cerrado. Solamente si necesitan intervenir, necesitan preguntar, necesitan hablar, lo vamos a abrir, porque de esta manera hacemos que sea más fácil poder realizar la actividad. Acá me aparecen varias personas que no tienen micrófono. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ingresaron no dieron la autorización para poder manejar micrófono, entonces solamente nos ven. Y me imagino que nos escuchan, ¿cierto? Que por ahí aquí hay una Meris, me dice que no nos escucha, no sé si ya nos está escuchando. Meris, ¿nos escuchas? No sé. Sí, ya las escucho. Ok, perfecto, Meris, qué rico. Listo, André, muy buenos días. Bienvenida nuevamente al grupo de los emprendedores venezolanos. Sabes que son muy juiciosos. Qué rico que nos estás acompañando y muchas gracias por este tiempito. Luis Mar, dime. Luis y Mar. Calzó la manito. Listo, André, todos tuyos, André. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿todos bien? Muy bien. Bueno, me alegro un montón. Ya pues, no sé, yo creo que todos ya me conocen, pero yo me vuelvo a presentar. Andrea Hernández, soy profesional en comunidad y pues hoy vamos a trabajar un poquitico la continuidad de negocio. Todos están conectados desde el celular o algunos tienen PC. ¿Quiénes tienen computador? Bueno, entonces todos están conectados desde el celular. Yo les iba a hacer un ejercicio, pero como no queremos que ustedes se desconecten, entonces al final yo les voy a mandar un archivito por medio de Beatriz, que es como una evaluación para que ustedes la respondan en un momentico. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla para que empecemos a este tema que es continuidad del negocio. ¿Alguna vez habían escuchado sobre este tema? No. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o qué es lo que yo quiero que ustedes interioricen hoy? Que ustedes puedan comprender los conceptos básicos de la continuidad de negocio, pero que además podamos también mirar qué es el ciclo de vida de esa continuidad del negocio, qué es la importancia que tiene para las organizaciones o para las empresas y las buenas prácticas que se pueden aplicar con esa continuidad del negocio. Entonces vamos a interiorizar esos conceptos y vamos a entender ese ciclo de vida. ¿Y cómo vamos a saber si lo hicimos? Al final vamos a hacer un taller y una pequeña evaluación. Bueno, denme un momentico, por favor. Miremos este video.
Nuestra empresa se dedica a la fabricación y distribución de calzado en el territorio nacional. Además de fabricar calzado con marca propia, también disponemos de líneas de fabricación en las que confeccionamos calzado para otras marcas de prestigio, siguiendo las pautas de calidad que nos exigen nuestros clientes. Los plazos de entrega que nos marcan nuestros clientes son muy exigentes. No podemos permitirnos retrasos ni errores en la cadena de fabricación ni en el proceso de distribución. Como últimamente habíamos tenido algún problema que nos había provocado retrasos en la entrega de los pedidos, la dirección decidió abordar un plan de continuidad de negocio. Empezamos analizando los procesos críticos de nuestra empresa, el proceso de fabricación y el proceso de distribución. El proceso de facturación también es importante, y el de ventas. Pero la diferencia la marcan los plazos. Podemos retrasar una semana la emisión de unas facturas, pero no podemos tener 6 horas parado el proceso de fabricación. Para el proceso de fabricación contamos con 2 fábricas que trabajan coordinadas, pero de forma independiente, con una salvedad. Todo el software de control de los sistemas industriales de las 2 fábricas reside en el CPD de la fábrica principal. Esta configuración presenta 2 riesgos importantes. Si la línea de comunicación entre las 2 fábricas cae, la segunda fábrica se detiene. Si el CPD central cae, se detienen las 2 fábricas. Además, hemos detectado que las medidas de seguridad del CPD y su equipamiento son deficientes y requieren mejoras inmediatas, lo que incrementa el nivel de riesgo. Dentro del proceso de distribución, nosotros únicamente nos encargamos de la gestión logística. Los servicios de transporte los subcontratamos a una empresa externa. Esta se encarga tanto del transporte del calzado desde las fábricas hasta el almacén logístico, como de su posterior distribución a los puntos finales de venta. Últimamente, la calidad del servicio de esta empresa de transporte había bajado mucho. Estaban teniendo retrasos en las rutas de reparto que estaban repercutiendo en la satisfacción de nuestros clientes. Nos dimos cuenta de que el proceso de fabricación tenía un punto de fallo crítico asociado al CPD, que podía llegar a provocar la interrupción de la fabricación por completo, con la consecuencia de incumplimientos de plazos de entrega a nuestros clientes. En el proceso de distribución teníamos asimismo un problema con el proveedor de transporte que debíamos solucionar urgentemente. En el proceso de fabricación decidimos migrar el sistema de información a un CPD externo que presta servicios en alta disponibilidad y que cumple con los requisitos de seguridad adecuados. Además, hemos mejorado las líneas de comunicaciones de las fábricas con este CPD. En el proceso de distribución seleccionamos 2 nuevos proveedores de transporte para evitar depender de un proveedor único y blindamos con penalizaciones por contrato los posibles retrasos. Además, desarrollamos el plan de continuidad con el plan de crisis y los planes de recuperación de los procesos críticos. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. Hemos informado a nuestros clientes de las mejoras introducidas, lo que ha mejorado mucho nuestra imagen y ha abierto nuevos posibles contratos de fabricación. Tenemos previsto seguir fortaleciendo nuestros procesos de negocio. Contamos con el apoyo de la dirección porque estas mejoras acaban repercutiendo en nuestra cuenta de resultados. Bueno, entonces ya vimos ese caso de la empresa de calzado. Es todo un caso de continuidad de negocio, ¿cierto? Es como nosotros podemos avanzar y darle continuidad a nuestras operaciones en caso de que ocurra alguna adversidad. Entonces, generalmente cuando uno habla de esa continuidad de negocio, o por ejemplo nosotros que estamos en un programa también que trata la gestión del riesgo de desastres, nosotros estamos hablando de 2 factores muy importantes de competitividad y de generación de valor. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros gestionamos el riesgo, y ya hemos visto que hay unos procesos que uno sigue para eso, pero que además uno planea algo para que en caso de que ocurra una situación de emergencia o desastre, el impacto no sea tan fuerte, pues yo como empresa voy a ser mucho más confiable, ¿cierto?
yo voy a ser más confiable porque la gente no va a tener miedo de invertir en la empresa, porque de pronto yo voy a estar asegurada, entonces si me ocurre alguna situación yo voy a poder salir fácilmente de ella. Entonces es importante que nosotros cuando montamos un emprendimiento, cuando tenemos alguna empresa, alguna organización, pues le demos mucho más valor a ella, gestionando cosas o haciendo cosas antes de que nos ocurra alguna situación de emergencia o de desastre. Entonces, les voy a preguntar algo y quiero que activen por favor el micrófono. Y pues levantan la manito, ¿cierto? ¿Qué entienden ustedes por continuidad? ¿Qué se les viene a la mano por continuidad? Cuando yo les digo, defíname la palabra continuidad, ¿cómo lo definirían ustedes? Seguir un proceso. Seguir un proceso, listo. ¿Qué más? La empresa. ¿Qué más? Yo voy a ir anotando por acá lo que ustedes me van diciendo, ¿listo? Julie. Buenos días, yo entiendo que es como darle secuencia a algo que ya venían realizando. Listo. Entonces, secuencia. Jocelyn, ¿tú habías alzado la manito? Para mí continuidad es como algo parecido a la misión, que uno, como lo ve uno de aquí a ese tiempo, a ese largo tiempo, o como lo aspira a tener. La Yuri no la veo. Aspiración, o sea, cómo ve uno la organización, ¿cierto? En un largo periodo de tiempo. Ajá, exactamente. Juan había dicho seguir, ¿cierto? Seguir con algo. Bueno, entonces, si yo me voy a la definición de continuidad de negocio, realmente es todo lo que ustedes dicen, ¿sí? Si yo me voy a lo que a mí me saca cualquier, digamos, buscador en Google de sobre continuidad de negocio, entonces a mí me dicen, por ejemplo, circunstancia de suceder o hacer algo sin interrupción, ¿cierto? Es yo poder continuar con cualquier actividad, con cualquier cosa dentro de mi vida, de mi labor profesional o lo que sea, sin ningún tipo de interrupción. O por lo menos continuarla, aunque no sea al 100%, pero sí en una medida, digamos, fácil para yo poder pues, como continuar. Valga la redundancia con eso que estoy haciendo. Otra cosa que define como continuidad es cualidad de no ser interrumpido, ¿cierto? Entonces, básicamente es todo lo que ustedes dijeron, seguir la misión, ¿cierto? Yo verme reflejado en un periodo de tiempo determinado en mi empresa y que ese periodo y que eso se me dé sin ningún tipo de interrupción. Entonces, ahí es donde yo como organización, si yo sé que quiero continuar con mi actividad comercial, pues tengo que interiorizar esa definición de continuidad. Listo. Cuando hablamos ya de la continuidad del negocio, y yo quisiera como que alguien me ayudara como a leer esta definición. Fátima, por ejemplo, ¿me ayudas a leer esa definición? Ya va, que no veo bien. Capacidad de organización para continuar realizando la entrega de producto o servicio a niveles de aceptables predefinidos. Pues de la ocurrencia de un evento disruptivo, o sea, de un evento que me interrumpa la actividad comercial. No veía bien. Es interrupción, tranquila. Yo los hago leer es para que no se me vayan a quedar dormidos, ¿cierto? Uno nunca sabe que se queden ahí dormidos en la pantalla y uno desde acá lo que puede hacer, no se imagina cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos de continuidad de negocio, estamos hablando de la capacidad que tiene mi empresa, ¿sí?, de continuar realizando la actividad comercial, ya sea produciendo algún tipo de mercancía o entregando algún producto o realizando algún tipo de servicio.
Y eso se hace en un nivel, digamos, aceptado por mí. Porque yo puedo decir, no, es que yo quiero tener la super mega empresa, ¿cierto? Pero si a mí la actividad comercial que yo realizo me sirve para yo mantener, digamos, unos costos, para yo poder pagar como unos costos fijos que yo tengo en mi empresa, pero además me queda alguna ganancia, eso ya es algo estable y algo, digamos, que yo puedo decir, listo, con esta situación, con esta rentabilidad que en este momento me está dejando la empresa, pues yo puedo continuar con mi actividad comercial. Ya cuando vamos a hablar de la gestión de la continuidad de negocio, ¿cierto? Ya estamos hablando de que yo como organización, yo tengo que entrar a hacer una identificación de unas amenazas que pueden afectar esa continuidad del negocio. ¿Se acuerdan cuando hicimos ese taller de amenazas, donde hicimos una cartelera que identificamos unos riesgos, que identificamos unas amenazas? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Entonces, con eso yo ya estoy haciendo gestión de la continuidad del negocio, porque yo con eso yo puedo identificar qué puede amenazar que yo continúe con mi actividad comercial y entonces sobre eso yo qué decisiones voy a tomar, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá nos dice muy bien, nos dice, esa gestión de la continuidad, eso que yo hice, esa identificación de esas amenazas, me van a proporcionar unas herramientas que me van a ayudar a incrementar la resiliencia. ¿Ustedes saben qué es resiliencia? Seguro, ¿sabe qué me dice? Si no, le preguntamos a Beatriz. ¿Qué es resiliencia, Yasmín? Resiliencia es la capacidad que tenemos de superar adversidades, de superar situaciones. Exactamente. Por ejemplo, ustedes son unas personas supremamente resilientes. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, esa misma resiliencia que ustedes han aplicado a sus vidas, esa misma resiliencia es la que hay que aplicar a los negocios cuando hacemos todo ese proceso de identificación de amenazas y un montón de cosas que nos pueden afectar, ¿sí? Para yo poder guardar mis intereses. ¿Y cuáles son mis intereses? Continuar con la actividad comercial. Bueno, las grandes organizaciones tienen una cosa que se llama sistema de gestión de la continuidad de negocio, ¿cierto? Eso básicamente montan todo un proceso donde lo que hacen es que operan, supervisan, mantienen, hacen procesos de mejoramiento continuo con diferentes áreas dentro de una organización. Eso no quiere decir que por ser tan grandes empresas, nosotros como emprendedores o pequeños empresarios no lo podamos realizar. Nosotros lo podemos hacer. ¿Cómo? Por decir algo, recuérdenme algún tipo de negocio. A ver, Juan, por ejemplo, ¿cuál es tu negocio? El mío es de organización de eventos. Listo, entonces yo soy de organización de eventos. ¿Sí o qué? Tú identificaste una serie de riesgos y amenazas que pueden afectar la continuidad de tu negocio. Entonces, tú a eso le puedes hacer un plan de mejoramiento, bueno, llamémoslo de otra manera. Cada año, por ejemplo, tú podrías empezar a identificar si los riesgos que tú en algún momento visibilizaste y dijiste, yo los voy a corregir, en ese año esos riesgos han disminuido o han aumentado y si puedes hacer medidas de control. ¿Tú podrías hacer eso o no como pequeño empresario? Esto totalmente, siempre tratando de evitar menos riesgo para que sea más efectivo el trabajo y crezca la empresa. Exactamente. También los que vendemos comidas rápidas. ¿Quién de acá vende comidas rápidas de los que estamos acá? A ver. Ninguno. Yo vendo perro caliente. ¿Cómo? El perrero, ¿será? Ah, bueno. El que vende los perritos calientes. Randy vende perro caliente. Yo vendo perro caliente, hamburguesa. Listo. Tú también puedes hacer ese plan de mejoramiento cada año o por ejemplo, en este caso, como son comidas rápidas, por decir algo, cada mes. ¿Sí o no? Sí, obviamente. Exactamente. Claro. Entonces,
Nosotros, Porque yo manejo la pipeta y eso también es un riesgo, ¿me entiendes? claro, entonces, por ejemplo, usted como vende comidas rápidas, entonces usted tiene que estar pendiente que la pipeta funcione bien, que no haya ninguna fuga de gas. No, no oigo nada. Hola. Bueno, ya Randy nos vuelve a contactar con el audio. Entonces, él, por ejemplo, que vende No oigo nada, no oigo. Está sordo, ¿Me escuchan Randy? todos? ¿Todos me escuchan? Sí. Sí, claro, excelente, Sí. fantástico. Entonces es Randy el que tiene temas de continuidad del negocio. Bueno, ¿qué pasa? Él, por ejemplo, que tiene este tipo de negocios, su plan de mejoramiento tiene que ser mucho más seguido. Entonces, el que tiene que estar pendiente, si él vende todos los días sus perros calientes, sus comiditas, él tiene que mirar si la pipeta de gas funciona bien, que no haya ninguna fuga de gas, que la plancha donde él asa sus cosas pues también funcione perfectamente, ¿cierto? Entonces, son cosas que uno dice, no, pero es que el sistema de gestión de la continuidad de negocios, eso suena como muy caché o muy por allá para grandes empresarios, y no. Todos nosotros, seamos pequeños empresarios, debemos montar, digamos, ese plan de mejoramiento continuo. Además, cuando uno monta un emprendimiento, uno ¿qué quiere siempre? Crecer. Uno siempre quiere mejorar. Pues uno, o generalmente uno no monta un emprendimiento para quedarse ahí, sino que uno tiene unos sueños, ¿cierto? Ahorita al principio decían, para mí continuidad es como tener la misión, ¿cierto? O la visión de la empresa, ¿cierto? Yo cómo me veo en determinado tiempo. Entonces ahí es cuando yo empiezo a hacer un montón de mejoras dentro de ese pequeño negocio que yo tengo. Ya cuando hablamos de plan de continuidad como tal, entonces estamos hablando de una serie de procedimientos que generalmente son documentados, se escriben. Claro que con la actualización de la norma que nos pide, digamos, tener ese plan documentado, ya no exige que tenga siempre que haber unos documentos. Sin embargo, pues para no poderle hacer seguimiento a las cosas, debe tener como un soporte siempre. Entonces, un plan de continuidad conduce a que las organizaciones puedan responder. ¿Responder ante qué? Ante alguna situación de riesgo de desastre, de desastre o de emergencia que pueda afectar la actividad comercial, que se pueda recuperar, que pueda reanudar el nivel de las actividades, ¿cierto? Cuando hablamos de ese plan de continuidad, entonces eso cubre los recursos, los servicios y las actividades que se requieren para asegurar esa continuidad del negocio. Por decir algo, yo voy a detectar que tengo un riesgo de cortocircuito. Entonces, yo debo aplicar una medida de control para que si se materializa eso, pues el riesgo no afecte mucho mi negocio. Y para eso yo tengo que contar como con unos recursos, como con algo que me permita pues mitigar ese riesgo, ¿cierto? Y bueno, digamos que también hablamos de un programa de continuidad de negocio, que es un proceso ya pues desde la alta dirección, donde los tomadores de decisiones, en este caso ustedes que son los mismos representantes legales de su negocio, pues hacen como un plan, un programa para poder mantener las actividades comerciales que realizan. Y algo muy importante dentro de la continuidad de negocio es el análisis de impacto del negocio. Eso digamos que nosotros más o menos lo hicimos en la sesión aquella donde identificamos esos riesgos y esas amenazas. Entonces, allí nosotros decíamos qué cosas a nivel externo y a nivel interno pueden afectar el negocio. Y ahí yo ya estoy haciendo un análisis de ese impacto al negocio, ¿cierto? Porque hay unos riesgos que yo digo, listo, yo tengo riesgo de una inundación, pero eso solamente se puede dar en ciertas temporadas y dependiendo de donde yo estoy ubicado, donde esté ubicado mi negocio. Entonces ahí yo determino si ese riesgo es bajito, si ese riesgo es alto o si ese riesgo es medio. ¿Listo? ¿Por qué es importante que una empresa tenga un plan de continuidad de negocio? ¿Quién me dice?
Manuel, Veamos ese concepto. actívate que van a llamar y yo tengo este teléfono ocupado. Mi mamá. ¿Quién me Sería responde? importante. Hola. ¿Por qué creen ustedes Hola. que es importante que una empresa tenga un plan de continuidad de negocio? Hola, ¿me escucha? ¿Alguien tiene el micrófono activado? Mary Hola, ¿me quiere escucha? hablar. Sí, Mary, te escuchamos. Sí. Sí, tengo rato queriendo preguntar algo, pero levantaba la mano y creo que no me veían. Bueno. Cuéntanos. Ajá. Bueno, voy a dar mi opinión sobre por qué es importante tener un plan. Ya. Manuel, por favor, llámalos. Ajá, porque es importante, porque precisamente algunas situaciones que se puedan presentar en los negocios las podemos de alguna manera, podemos adelantarnos Hola, ¿me escuchan? a darle Berenguela. solución. No sé, no veo. Hola, ya va, que Berenguela está hablando. Ajá, ahora sí, ¿puedo hablar? Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Mary. Parece Continúa. la vecindad del Chavo. Sí, realmente. Ok, entonces, ¿por qué es importante tener el plan de negocios? Porque si se da alguna situación a futuro, como por ejemplo algún accidente dentro del negocio, como por ejemplo un incendio, hay previsiones que se pueden tomar ante eso para que los daños no sean graves o para que la empresa, aun cuando haya pasado por una situación de ese tipo, pudiera continuar. Más sin embargo, yo he estado todos estos días pensando en una empresa, por ejemplo, como la del amigo Juan Freile, que en el caso de él era de eventos, el COVID, la pandemia, es considerada cierto como algo de gravedad que afectó muchos negocios. Y yo creo que en el caso de él, afectó mucho. ¿Cómo haría Juan para darle continuidad a su negocio ante esta situación? O sea, enmarcado en esta contingencia que tenemos. Bueno, esa pregunta, sinceramente, la respuesta a esa pregunta no la sé. ¿Qué pasa? Miren, hay situaciones como estas que son situaciones inesperadas, ¿cierto? Sí. ¿Qué ha pasado con el sector de las discotecas, de los casinos, todos estos negocios que básicamente necesitan que tengamos un contacto? Pues esos negocios sencillamente se tuvieron que parar. Entonces, ante ese tipo de situaciones, lo que uno siempre debe procurar en cualquier organización, independientemente del sector, es tener ahí como un plan de emergencia, como un plan como un ahorro, ¿sí? Por lo menos para superar una crisis de unos cuantos días. Y es muy complejo además, porque además cuando uno emprende, esos emprendimientos requieren de una inversión muy grande. Entonces, las empresas, miren, las empresas dedicadas al comercio son las empresas más golpeadas. En esos momentos, por ejemplo, nosotros no tenemos la respuesta, ¿cómo puede una empresa de eventos continuar con su negocio? Porque yo tampoco les puedo decir, hagan fiestas virtuales, ¿cierto? O hagamos una piñata virtual. ¿Sí? Podría ser. Se podría hacer, no, yo sé que sí, pero no les puedo decir cómo hagan eso, porque por ejemplo no toda la gente va a estar dispuesta a pagarles por organizar una fiesta virtual. Esa puede ser, digamos, una medida, y yo podría decir, listo, me voy a reinventar y voy a empezar a ofrecer una serie de eventos virtuales donde yo desde mi casa puedo tener el control de la fiesta y, no sé, ponerles fondos de pantallas con animaciones y empezar pues a pensar un montón de cosas creativas como lo que ustedes hacen. Pero obviamente todo en la vida requiere su tiempo y si ustedes ven,
no solamente en los negocios de eventos o, por ejemplo, las discotecas y todos estos, o bares y restaurantes, han tenido que esperar y van a tener que adecuar e invertir un montón de dinero para poder continuar con su actividad comercial, sino que en general todas las organizaciones se vieron afectadas, porque literalmente paramos. O sea, la vida se paró por 2 meses más o menos. Ahorita es que estamos retomando. Y es un tema muy, digamos, es muy interesante, pero yo creo que lo más importante es que uno empiece como a pensar en cómo reinventarse. Si ya sabemos que Hola, hay una Natalia. nueva, si hay una, dame un momentico, si nosotros sabemos que hay una nueva normalidad, si nosotros sabemos que ahorita las cuestiones grupales funcionan, por ejemplo, de esta manera, entonces yo puedo empezar a pensar, listo, si yo sé que es por medio de la virtualidad, a mí qué me ofrecen esas herramientas. Entonces hay un montón ahorita, por ejemplo, de conferencias de marketing digital. Hay un montón de conferencias gratuitas sobre mercadeo, por ejemplo. Entonces yo por ahí puedo empezar, digamos, a estudiar y a documentarme un poquitico para reinventarme. Y yo decía ahorita, pues, o sea, puede que suene muy loco, pero sí, una manera es decir, yo voy a ofrecerles un servicio de fiesta, entonces me voy a inventar un fondo de pantalla temático para la fiesta en particular que usted está haciendo, ¿cierto? Y no sé, empezar como a indagar cosas, vean. No, lo que yo les quería decir es, miren, los desastres nunca nos avisan y nunca nos van a decir cuándo llegan. En este caso, pues tuvimos uno que nunca nos lo habíamos pensado, a pesar de que ya ha sucedido, no es la primera vez que tenemos una pandemia en el mundo, y si ya pasó una vez, quiere decir que nos puede volver a pasar, ¿cierto? Pero tampoco no sabemos si mañana tenemos un terremoto o más tarde, ¿cierto? Lo que nos invita a esto es, lo ideal es nosotros pensarnos en esto y tenerlo planteado por si sucede, ¿cierto? En este caso nos tocó sobre la marcha ir montando esos planes de continuidad, pero cuando nosotros nos sentamos y vamos a armar nuestros negocios, lo ideal es montar nuestro plan de emergencias y nuestro plan de continuidad de negocio, donde empecemos a visualizar todas esas cosas que nos podrían suceder. Y si nos suceden, ¿cómo vamos a trabajarlo, cierto? Para no tener que llegar y empezar sobre la marcha a realizar una cantidad de actividades, que es lo que estamos haciendo en el momento, ¿cierto? Este es un llamado a que esto siempre se debe hacer antes, y ya en la marcha se va ajustando, ¿cierto? A la realidad que se vive. Era eso, André. Por ahí Cristina tenía la manito alzada. Cristina. Cristina va a hablar. Bueno, entonces, esa reflexión que nos hace Beatriz, nosotros, yo me acuerdo que cuando hacíamos este taller de identificación de riesgos y todo eso, pues pensábamos, como yo les decía, pensemos en lo peor. Y uno pensaba, lo peor, un terremoto. ¿Sí o qué? Yo creo que ninguno, jamás en la vida llegamos a pensar en que una pandemia nos pusiera a nosotros a repensarnos y a reinventarnos, no solamente a nivel laboral, sino a nivel personal. Entonces, esto es muy tenaz. Yo pienso que ahorita ya todos los planes de continuidad del negocio van a tener dentro de sus riesgos más altos una pandemia, porque puede pasar. Y sabemos que esto va para largo. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la continuidad del negocio? Pues por allí nos dijeron que para poder mitigar... Lisbeth quiere participar. Hola. Lisbeth quiere participar. Ah, Lisbeth, hola. Hola, ¿cómo estás? Planear es hasta planear para la vida. Uno cuando en tu vida tú te planificas y siempre tienes un plan B por lo que pueda suceder. Así es también con el negocio. Cuando nos reinventamos este negocio, hicimos un plan de trabajo, un plan de cómo se iba a llevar, pero también qué podía pasar en un momento, en una situación. Claro, nunca pensamos en una pandemia como esta, pero sí en qué otra cosa se podía presentar
Y siempre yo le digo, siempre hay que, cuando las cosas se ponen muy difíciles, hay que reinventarse y buscar las maneras de seguir adelante y darle otra vida al proyecto para sacarlo adelante. Pues. Así es. Ahorita que mencionaste plan B, yo tenía un jefe, entonces él me decía, Andreita, vea, siempre hay que tener un plan B en la vida. Uno no se puede quedar con una cosa, sino con dos. Y yo, este sí habla bobadas. Y ahorita que pasó esto, yo fue pucha, ¿yo por qué no tuve un plan B? ¿Cierto? Porque uno sí le pone a pensar, bueno, yo soy afortunada de que continuamos pues como trabajando en este programa y estamos en un proceso de reinvención todo el tiempo. Pero sí hay personas como ustedes, por ejemplo, como las personas que se dedican a los eventos, que básicamente pararon. Entonces, esa es otra de las formas de yo tener un plan de continuidad de negocio, ¿cierto? Tener otras opciones de ingresos para. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la teoría sobre esas, sobre por qué es importante tener un plan de continuidad de negocio? Entonces, acá vemos, por ejemplo, me genera confiabilidad. ¿Confiabilidad a quién? A la empresa. Le genera una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque yo voy a estar, digamos, un poco más asegurado que otras organizaciones que no tienen un plan. Otras organizaciones que no dicen, pues, ay, no, es que yo ya identifiqué que yo, pues, que me puede ocurrir un incendio, entonces ya compré mi extintor, tengo una red contra incendios, bueno, un montón de cosas, o en el caso de los vendedores de comidas rápidas, mantengo al día mi pipeta de gas. Yo ya tengo una ventaja con respecto a otros que no tienen esos elementos. Puedo detectar el riesgo y eso me permite a mí también comprar una póliza más acertada, porque yo puedo decir, a mí me puede llegar un vendedor y decirme, vea, yo le vendo una póliza de inundación, pero entonces yo estoy en un sector donde ni hay una quebrada cerquita. O que cuando llueve de pronto no tengo tanto riesgo de que el agua se me entre a la casa, por ejemplo, o al negocio. Entonces, obviamente, yo no voy a comprar una póliza para eso. También que cumplo con la norma, ¿cierto? Hay unas regulaciones y si yo tengo un plan de continuidad de negocio, yo sé qué puedo y qué debo cumplir. Obviamente, voy a gestionar el riesgo. También voy a tener un mejor ambiente de trabajo. No es lo mismo yo ser una organización desordenada, que no planea, a ser una organización que ya sabe para dónde va. Lo que decía al principio una compañerita, una organización que tiene visión. Y por último, voy a tener unos procesos de producción, de prestación de servicios mucho más seguros que una persona que no planea. Simplemente, cuando uno va haciendo las cosas sobre la marcha, generalmente uno va tomando decisiones sobre esa marcha. En cambio, cuando uno planea, uno ya tiene la posibilidad de decir, bueno, yo planeé esto, digamos que en la mitad del camino se me presentó algún tipo de incidente, pero ese incidente lo voy a poder solucionar y no voy a tener que pensar en todos y cada uno de ellos cuando no planeo. Bueno, entonces, esto ya lo sabemos, el por qué las organizaciones están el por qué hay que tener un plan de continuidad de negocio. Sabemos que todas las empresas están expuestas a diferentes riesgos. Por ejemplo, ataques cibernéticos en caso de que manejemos mucha información, interrupción por desastres, ¿cierto? Nos puede ocurrir cualquier situación y no estamos exentos de eso. Fallos internos dentro de la misma estructura, incluso así digamos, no, es que yo tengo un negocio de eventos, pues me puede fallar, digamos, los equipos de sonido. De hecho, no sé si por el hecho de no utilizarlos, eso también me puede fallar, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, se aplicaría para ahí, para ese tipo de negocios, o en el caso de que tengamos un negocio de textiles, el hecho de que la infraestructura falle también puede, digamos, que es un nivel de exposición para la organización. Accidentes, fallos energéticos, en fin, tenemos un sinfín de riesgos a los que estamos expuestos y obviamente, pues acá tenemos otro muy importante que es ese que nos está poniendo a repensarnos
como seres humanos y como organización, que es el tema del COVID-19. Andrea, antes de que continúes, tenemos dos manitos alzadas. A ver, las manitos, cuéntenme. Cristina. Freddy González, entonces. Freddy. Bueno, no sé. Se nos fueron entonces. De pronto ahorita vuelven. Entonces, ¿qué pasa si yo planeo antes de que me ocurra algo? Ya hemos venido hablando un poco de eso, entonces lo voy a pasar más rápidamente. Podemos reducir la incertidumbre y minimizar los riesgos, ¿cierto? No hay nada peor que no tener certeza sobre las cosas. Si nosotros sabemos que hay ciertas situaciones que me pueden afectar, entonces ¿yo qué hago? Yo hago todo un proceso de mitigación. Puedo generar además compromiso y motivación. Si yo sé que mi jefe o mi líder planea, es organizado, tiene montado toda una estrategia en caso de que ocurra algo, yo me voy a sentir motivada y con compromiso para trabajar mucho mejor en esa organización. O si yo mismo soy el jefe, pues obviamente me motivo porque yo sé que yo quiero ser mejor cada día. Eso le va a servir a toda la empresa, ¿cierto? No solamente al directivo, sino a todos los empleados. No es lo mismo decir una empresa que está trabajando sobre la marcha, que de pronto no tiene planes de contingencia o que ni siquiera han adquirido una póliza. Y, por ejemplo, yo tengo una empresa donde a cada rato me roban y yo no adquirí una póliza contra robo. Entonces, digamos que ahí eso le va a servir a toda la organización. Hay factibilidad, hay flexibilidad y es un proceso permanente. Entonces, esa es la importancia de planear, de tener un plan en continuidad de negocio. Ahora, cuando uno habla de continuidad de negocio o de un plan de continuidad de negocio, uno también debe tener presente que como todo, eso tiene un ciclo. Y en este caso se le llama el ciclo de vida de la continuidad de negocio. Es como un proceso para yo llegar a tener ese plan y a poder tener, digamos, todo un proceso, todo un programa de la continuidad del negocio. Entonces, básicamente son 5 las fases de la continuidad del negocio. La primera fase, identificar. Esta ya la hicimos. Cuando hicimos ese análisis de riesgos, avanzamos en esa identificación. Entonces, Meris Medellín, ¿tú me puedes ayudar a leer este concepto, por favor? Meris, sí, escucho. Sí, te escucho. Listo. Listo, te leo. Identificar, análisis de riesgo, establecer, implementar y mantener un proceso de evaluación de riesgo que sistemáticamente identifique, analice y evalúe los riesgos asociados a los incidentes de interrupción en la organización. Exactamente. Entonces, ¿yo con eso qué hago? Cuando yo hago un análisis de riesgos, yo lo que hago es que básicamente voy a evaluar permanentemente todos los riesgos. Yo los voy a identificar. Y por ejemplo, el día de hoy, yo puedo tener un riesgo muy alto, ¿cierto? Pero si yo en un año voy a ir a mirar ese mismo riesgo, puede que ese riesgo ya no esté alto, sino que esté medio o incluso que esté bajo. Pero eso se hace cuando yo puedo analizar esos riesgos y puedo hacer un proceso de evaluación permanente para ellos. A ver, ¿quién más? Tomás Bello, Tomasa. No, Julie Rivas, ¿me ayudas a leer esta segunda fase, por favor? Muy bien, ya lo voy a leer. Analizar. Análisis de impacto del negocio. Evaluar el impacto potencial de un incidente de interrupción. Identificar las actividades priorizadas que soportan la prestación de los productos y servicios. Evaluar el impacto en el tiempo, no realizar las actividades propias del negocio. Aquí casi no puedo ver. Especificar los tiempos de recuperación. Identificar interdependencias entre procesos y recursos. Listo. Entonces, vamos a pararnos acá un momentito.
Cuando hablamos de analizar, yo tengo que tener acá dos cosas muy importantes. Lo primero es que yo tengo que identificar unas actividades dentro de mi negocio que son actividades prioritarias o priorizadas. Cuando hablamos de esas actividades priorizadas, estamos hablando de las acciones claves que yo como negocio realizo de manera cotidiana, ¿cierto? Y que tienen mayor relevancia, pero que además me ayudan a continuar o a darle pues como vida a esa actividad comercial. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener en cuenta las actividades priorizadas. Y segundo, los tiempos de recuperación. Entonces, yo hablo acá de dos cosas. Yo estoy hablando acá de actividades priorizadas. Actividades priorizadas y tiempos de recuperación. Cuando uno hace como ese análisis de las actividades priorizadas, uno se encuentra que hay varios grupos de esas actividades que uno prioriza. Entonces, yo puedo identificar, según lo que ustedes realizan, varias. Por ejemplo, los que tienen ventas de alimentos, ya sea comidas rápidas o otro tipo de negocios, tienen una actividad prioritaria que se llama abastecimiento. ¿Sí o qué? Cuando ustedes tienen, no sé, venta de alimentos o tienen una tienda, pues ustedes tienen que abastecer constantemente el negocio. Ya se me está pegando lo venezolano. Constantemente, dije yo. Cuando uno... qué bueno, estás hablando bonito. ¿Cómo? Que qué bueno que se te está pegando lo venezolano. Que estás Pero es que a mí me ha gustado mucho el acento de ustedes. Yo cuando era chiquita, yo le hablaba a mi mamá venezolana y yo le decía, cónchale, vale. Bueno, entonces, los que venden alimentos generalmente tienen una actividad priorizada que se llama abastecimiento. El abastecimiento es esa actividad que me permite a mí lo que nosotros llamamos generalmente surtir el negocio, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer las arepitas venezolanas, yo tengo que tener todo para hacer mis arepitas venezolanas. Por ejemplo, si yo tengo una tienda, entonces yo esa tienda la tengo que mantener surtida, porque es muy horrible uno ir a una tienda a comprar una cosa y que uno le diga, no, es que eso no hay. Entonces uno se va como de a poquiticos de tienda en tienda. No, yo voy a la tienda y compro todo, ¿cierto? Y eso me va a permitir que la continuidad de ese negocio pues esté súper bien. Otra actividad, por ejemplo, en el caso de los eventos, es una actividad que llamamos operacionales, ¿cierto? Ustedes hacen cosas muy operativas, pero también operacionales, pero también tienen otra muy importante que es la de mercadeo y ventas. Porque en esa fase o en esa actividad, ustedes ahí, por ejemplo, tienen que tener muy presente lo que es la publicidad, ¿cierto? Lo que es las promociones y otra cosa, la imagen del negocio. Imagínense, pues, uno ir a contratar a Juan y que él me salga a mí con una grabadora. No. Tiene que tener todo un equipo de sonido para que el evento sea de lo mejor, ¿sí o qué? Y eso va ahí dentro de esa parte de mercado y ventas y hace posible que mi negocio también venda pues únicamente por su imagen. ¿Qué otra actividad tenemos? Una parte muy importante que es la parte de contabilidad. Bueno, esa va en la parte operacional también, que es la parte de contabilidad. Una parte fundamental dentro de cualquier empresa o una actividad fundamental es todo el tema que tiene que ver con el recurso humano. ¿Sí? ¿Qué hace posible que mi organización funcione? Si yo tengo empleados, que esos empleados estén lo mejor posible.
Esto lo vamos a tocar ahorita en un taller que vamos a hacer y allí vamos a identificar qué actividad es la prioritaria de nosotros y bueno, y otras acciones que podemos hacer. Pero básicamente son como 3 grandes grupos de actividades que nosotros debemos siempre tener presentes cuando hablamos de que tenemos que priorizar cosas. Y si yo sé que eso para mí es lo prioritario, pues a lo que yo más le tengo que dar fuerza y es a lo que debo procurar como, digamos, meterle más la manito, por llamarlo así, ¿cierto? Mitigar, gestionar para que mi negocio no pare. Otra parte muy importante son los tiempos de recuperación. Estos tiempos de recuperación van a depender del tipo de negocio que yo hago. Entonces, por decir algo, cuando yo voy a establecer esos tiempos de recuperación, yo digo, bueno, ¿yo cuánto tiempo, o me hago esa pregunta, cuánto tiempo me puedo quedar yo sin realizar esa actividad prioritaria? ¿Cierto? Por decir algo, los que se tienen que abastecer todo el tiempo, ¿cuánto tiempo podrían quedarse sin abastecerse? Quedarme sin realizar la actividad prioritaria. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, cuánto tiempo me puedo quedar sin abastecer, yo ahí tengo que entrar a mirar un montón de cosas. Si yo tengo de pronto una bodega de almacenamiento, el tipo de productos que yo vendo, por ejemplo, en el caso de los negocios de comidas rápidas, muy probablemente puedan quedarse sin eso un solo día, porque al ser manipulación de alimentos tan delicado, esa manipulación de esos alimentos debe, digamos, tener como esos cuidados tanto en la producción, pues como tanto en la preparación, como en el almacenamiento. Y hay unas cosas que me van a permitir a mí tenerlas por un tiempo adicional, pero hay otras que no. Por ejemplo, si yo me compro un perro caliente, yo quiero que el pan esté blandito, esponjosito, no un pan duro ahí viejo. Entonces, eso se tiene que tener también muy en cuenta, esos tiempos en los que yo puedo esa actividad prioritaria. En este caso, por ejemplo, sería el abastecimiento. ¿Me escuchan? Bueno. O en el caso, por ejemplo, de que yo tenga... Bueno, Natalia, disculpa. Hola. Hola, te habla Randy Castillo. Hola. Bueno, te quiero comentar un pedacito. Eso es lo que caracteriza mi emprendimiento en mis perros calientes. El pan, la gente le gusta el pan calientico, suavecito. ¿Ves? Entonces, eso es lo que me ha dado a mí el reconocimiento aquí de la clientela, ¿me entiendes? Sí. Eso es lo que hablábamos. Y tú obviamente compras, supongo, todos los días ese pan, ¿cierto? Porque el pan es fresquito. Entonces, en tu caso, por ejemplo, ese tiempo, ¿cuánto te puedes quedar sin realizar tu actividad prioritaria? Básicamente, ningún día. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a pensar, bueno, si es ningún día, por decir algo, si yo me quedo o si por alguna razón todas las panaderías de la ciudad de Medellín cierran, yo eso es lo que tengo que empezar a pensar. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a conseguir yo el pan? Y probablemente ese proveedor no me va a ir a llevar el pan para yo poder vender mis perros calientes, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo también tengo que empezar, por eso es tan importante siempre uno planear, porque uno tiene que pensar en todo eso. Y ya uno con esta pandemia, yo creo que uno se da cuenta de que uno no está exento de nada, de que así como todos paramos, todas las panaderías de la ciudad de Medellín pueden parar, por alguna razón. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar también a pensar. Y puede entonces que tú digas, listo, entonces mi negocio es únicamente los perros calientes, pero yo también puedo empezar a especializarme en la preparación de otro tipo de alimentos, no sé, carne asada, chuzo, en fin. ¿Por qué? Porque ahorita también hablábamos de la importancia de tener siempre un plan B. Bueno, entonces, actividades prioritarias y tiempos de recuperación.
que esos son muy relativos y van a depender de qué yo realmente necesite para continuar con mi actividad comercial. En la fase 3 ya está el diseño, que es una selección de una estrategia. Entonces digo, yo identifiqué que tengo riesgo de incendio, ¿sí? ¿Cuál sería mi estrategia para continuar con mi negocio si yo tengo un riesgo de incendio? ¿Qué puedo hacer yo en mi organización? Alguien que responda. Yo creo que casi todos tenemos riesgo de incendio. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estrategia puedo utilizar yo para mitigar el efecto de que se me materialice ese incendio? Tener extintores, tener métodos claro, para extinguir el incendio. Redes de incendio, hay unos negocios que tienen esas, no sé cómo se llama eso, detectores Unos de surtidores humo, de agua. y que sueltan Sensores, algo. sensores de humo son unos, que son los que cuando el humo está subiendo, se disparan. Y hay otro sistema que son los rociadores, que pueden estar los dos, pero no necesariamente están juntos, que es cuando el rociador detecta el humo, él automáticamente se abre y es cuando empieza a rociar el agua. Esos son los dos sistemas. Y eso puede funcionar para cuando está iniciando el incendio, ¿cierto? Por eso siempre es muy importante también tener a la mano el número de emergencias para que las personas o los organismos de socorro especializados vengan a ayudarnos. Porque un extintor no nos va a apagar todo el incendio. Un detector de humo sirve para eso, para detectar cuando está empezando el incendio. Y los rociadores de agua, pues probablemente pueden apagar el conato, pero si el incendio es mucho mayor, no nos lo va a controlar. Entonces hay que tener eso, por ejemplo, en cuenta, ¿cierto? Yo defino mi estrategia, yo sé que tengo el extintor, por ejemplo, que tengo el detector de humo, que tengo el rociador de agua, pero entonces también tengo que tener en cuenta que debo inmediatamente llamar al número de emergencias, que en Medellín, ¿cuál es que es? ¿Cuál es que es? 123. 123, exactamente. Entonces, en Medellín, yo sé que yo tengo que llamar al 123, pero además en mi negocio también tengo que tener muy bien definida una ruta de evacuación. Todo eso hace parte de una estrategia de continuidad. Sí, digamos, a mí se me puede perder lo material, pero si a mí mi vida se me va, ¿yo con qué voy a seguir trabajando? Muy difícil. Entonces, todo eso hay que pensarlo cuando seleccionamos una estrategia. En la fase 4 tenemos la ejecución y desarrollo del plan, ¿cierto? Acá es cuando ya estandarizamos y desarrollamos y documentamos todo eso que ya hemos visto, analizado, diseñado y empezamos a tomar decisiones, ¿sí? En caso de que se me interrumpa pues como el negocio. Y por último, esta es fase 5, no fase 6, ya tenemos plan de evaluación y mantenimiento. Entonces, yo les hablaba de que al principio de que uno debe mantener o de que uno debe tener como un plan de mejoramiento, San Gabriel. de que uno debe tener como un plan de mejoramiento continuo. No es interesada, mire, se le va a regalar la montura de los anteojos. Esperemos a que... Maracucha, cerrar la... Está vendiendo esa mujer. Continúa, Andrea, que ya le cerré el micrófono. Listo, entonces, que yo debo tener un plan de mejoramiento continuo, ¿cierto? Que yo tengo que analizar permanentemente esos riesgos y tengo que realizar una serie de pruebas. Y ustedes han visto que la gente hace, por ejemplo, simulacros de evaluación, pues simulacros de evacuación. Es para eso, para evaluar si realmente lo que yo planeé para mitigar ese impacto me va a funcionar o no, o si lo debo mejorar o así está bien. Entonces ya en la quinta fase es también empezar a hacer todo un plan de evaluación y mantenimiento. Bueno, vamos a hacer un taller. Yo les quería hacer como una evaluación por un jueguito que había diseñado, pero como estamos todos conectados al celular, entonces, pues, no, a no ser de que Beatriz nos permita irnos 10 minuticos a hacer el ejercicio y nos volvamos a conectar en 10 minuticos. O mejor hacemos el taller. Andrea, yo creo que mejor hacemos el taller
Listo. Porque igual ya estamos sobre el tiempo, entonces no es nos que da. bueno, y el taller también es un poquitico larguito, entonces voy a pasarlo también muy rápido, pero acá sí me gustaría que por lo menos 3 personas vayan contestando, que no sean las mismas, sino que otras. Entonces, vamos a hacer un taller sobre la continuidad del negocio, porque yo siempre pues he pensado que lo mejor en la vida es uno aprender haciendo. Entonces, ya hablamos de que por allá habíamos definido análisis de impacto del negocio, ¿cierto? Ese análisis de impacto del negocio a mí me va a servir para identificar los procesos y las actividades principales del negocio. Porque yo sé que si yo identifico unos riesgos, yo sé esos riesgos que me pueden afectar y que no, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, lo primero es, vamos a identificar la actividad prioritaria. Cada uno lo va a hacer en alguna hojita que tengan allí. Dentro de los grupos de actividades que utilizamos. Entonces, hay que anotar. Yo los espero. Tenemos un minuto a buscar papel y lápiz. Entonces, tenemos una primera actividad que es la actividad de abastecimiento. Esta actividad generalmente se refiere a las personas que trabajan con todo el tema de manipulación de alimentos, ya sea en una tienda, ya sea en un negocio de comidas rápidas. Entonces, ¿cuál es la primera actividad? Ese tipo de negocio lo van a identificar, abastecimiento. Y van a responder estas 3 preguntitas. Dígalo. Si quiere, le tomamos, vea un pantallazo y tú se los mandas por el grupo a esta actividad para pasar a las otras. Entonces, Beatriz va a tomarle un pantallazo a esta actividad y se los va a pasar por el grupo de WhatsApp. Los que identifiquen esa actividad van a responder esas 3 preguntas. Van a responder cuál es el producto que más se vende en el negocio, qué necesitan para restablecer el abastecimiento de ese producto, en caso de que ocurra una situación que se los interrumpa, y cuánto tiempo pueden soportar sin el abastecimiento de ese producto. Eso ya lo avanzamos mucho porque habíamos visto ahorita el ejemplo de los perritos calientes, ¿cierto? Entonces, bueno, esta es una de las actividades. Otra, tenemos actividades de operatividad. Aquí entra todo lo que es contabilidad. Entonces, yo acá me pregunto, ¿qué pasa si no llevo registros de las compras y ventas de los negocios? ¿Cuánto tiempo puedo durar sin realizar los registros de compra y venta del negocio? ¿Qué necesito para recuperar esos registros de las compras y ventas de los negocios en caso de que se me pierdan? Esto es muy importante porque ustedes con eso van a darse cuenta qué les está ingresando en términos monetarios y qué les está saliendo. Y sobre eso, cómo voy a reinvertir yo mi plática en el negocio. Entonces, esa es otra de las actividades que en general todos los negocios la tienen, que son las actividades operacionales. El tema de requisitos legales, que acá es donde recae todo el tema de la norma. Entonces, también vamos a identificar qué pasa si yo no cumplo con los requisitos legales. Si yo no cumplo con eso, muy probablemente a mí me van a cerrar el negocio. Entonces, ¿yo cuánto tiempo puedo durar con el negocio cerrado? ¿Qué necesito para cumplir con esos requisitos legales? Esta también, vean, le tomaste fotico. Listo, entonces a esta también, vean, se las va a pasar y ustedes van a responder esas preguntas. Lo otro, el tema de maquinaria, equipos e infraestructura. Entonces, tú acá, pues si yo tengo, por ejemplo, un negocio de textil, no cualquier tipo, hasta el del sonido, hasta el de comidas rápidas, todos los negocios tienen algún tipo de maquinaria, infraestructura para poder funcionar. Entonces acá me tengo que preguntar, ¿cuál es la maquinaria, equipo o infraestructura esencial para desarrollar mi actividad comercial? ¿Qué pasa si eso falla? ¿Qué necesitaría yo para repararlos y cuánto tiempo podría durar yo sin esa maquinaria o ese equipo o esa herramienta? Y por último, el tema de gestión personal, que es qué pasa, por ejemplo, si hay ausencia laboral, cuánto puedo durar yo sin mis trabajadores, por ejemplo, o sin yo atender el negocio,
y qué necesito para continuar con las labores. Y por último, vamos a responder la parte de mercado de ventas. ¿Qué pasa si no vendo en mi negocio? ¿Cuánto tiempo puedo durar sin vender? ¿Y qué necesito para reactivar? Eso lo vamos a hacer en 5 minuticos. Y volvemos para socializar. ¿Listo? En un momentico, cada uno va a responder esas preguntas. O por lo menos de la actividad prioritaria de su negocio. Ustedes escogen. Hola, Natalia. Hola. ¿Me escucha? Sí. Yo respondí ya la primera. Excelente. Entonces, la actividad prioritaria. Ajá, el producto más vendido. Espérame, yo acá voy copiando los resultados para que, sí, para que los vayamos teniendo. Entonces, esto es de la actividad. ¿Listo? Entonces, sí, el producto más vendido en la tienda era la leche. Sí. ¿Qué podría hacer para mantener el producto? Bueno, pienso que hay que buscar los distintos proveedores que puedan surtir, no solamente con el que siempre se surte, sino tener una gama de proveedores que a la hora de una contingencia puedan reponer el inventario. ¿Y cuál es el tiempo el máximo tiempo que puedo estar sin el producto? 3 días. 3 días, excelente. Miren, cuando habla, por ejemplo, del tema del abastecimiento, es muy importante uno tener identificado esos productos claves. Y generalmente, cuando uno habla, pues, como del abastecimiento, uno lo hace es por productos, ¿cierto? Porque hay productos que se venden más y otros que se venden menos. Entonces, muy bien eso. ¿Quién más terminó el ejercicio? Bueno, yo... De los perros calientes. Oye, sí, bueno, yo vendo perros calientes pequeños, grandes y hamburguesas. Pero el que más sale es el perrito caliente. ¿Me oye? Sí, sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para el abastecimiento? Bueno, yo mismo voy a la minorista y me abastezco de la mercancía, porque yo tengo que mirar que el pan esté suavecito, que no de repente yo con un proveedor y me vayan a traer unos panes que estén ya pasados de tiempo, ¿me entiendes? Entonces me gusta yo ver la mercancía para yo saber qué es lo que le voy a ofrecer al cliente. Y el tiempo que yo puedo durar sin la mercancía son máximo 2 días. Listo. Ya en 2 días yo vuelvo y me abastezco. Listo. Bueno, entonces acá el tiempo son 2 días. Listo, perfecto. Digamos que acá ya tenemos como 2 ejemplos muy claros de que al identificar una actividad comercial, si yo tengo esto claro, entonces yo ya sé que si yo puedo durar 2 días sin el producto y que de resto me quiebro, yo tengo que tener un plan B. Por ejemplo, en el carro de los perritos calientes, hay un tema y es que pueden cerrar la minorista y de hecho ya cerraron la minorista. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener como otro tipo de proveedor para que ese producto no lo deje de realizar. Una de las cosas, por ejemplo, que yo les he recomendado mucho a mis comerciantes, con los que, digamos, trabajo, es como plan B tener la estrategia de servicio a domicilio. Por ejemplo, los vendedores, las personas que venden en el espacio público, tenemos, digamos, unas limitaciones. Entonces, ahí es importante también yo empezar a pensar en otras estrategias para darle continuidad a mi negocio. Una de ellas, servicio a domicilio, llevar los productos casa a casa, dentro de mi mismo sector, y eso me va a ayudar un montón a mitigar eso. Bueno, resulta, pasa y acontece que ya en Estico vamos a terminar como esto. Y nos faltan un montón de cosas por hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Beatriz les va a mandar ahorita este taller por el grupo para que lo terminemos. ¿Qué nos falta acá? Nos falta establecer
una consecuencia en caso de que se materialice el riesgo. ¿Listo? Y además, ustedes van a pensar qué necesitan para continuar con el negocio. Y una pequeña evaluación para nosotros saber si ustedes entendieron o no y si de pronto volvemos a hacer otra sesión para reforzar esos conocimientos. Entonces, digamos que este es como a grosso modo continuidad del negocio. Es un montón de cosas básicamente que a mí me permiten planear, es un montón de cosas que a mí me permiten definir estrategias para poderle dar continuidad a mi negocio. Y ahorita tenemos una tarea que yo sí quisiera que en algún momento, pues ya sea con Beatriz o conmigo, lo pudiéramos como debatir un poquito, y es esta pandemia, cómo ha, digamos, permitido que nosotros nos reinventemos para continuar con nuestra actividad comercial. Y eso es muy importante porque con eso nosotros también empezamos a crear y a repensarnos también en lo que nosotros hacemos y cómo vamos a sobrevivir en este sistema económico que tenemos. Entonces, ahorita Beatriz les va a mandar eso por el grupo y ya ustedes quedan con esa tarea de realizarlo, y en la próxima sesión, antes de que comiencen con el otro tema, podemos socializarlo un poquito para ver cómo terminamos y las conclusiones a las que llegamos al terminar este taller. ¿Les parece bien? Excelente, excelente. Sí, perfecto. Listo. Bueno, Perfecto. Muy bien. Sí, de acuerdo. Listo, perfecto. Entonces ya Beatriz tienes la palabra. Yo les agradezco mucho la atención que prestaron. Me gusta mucho más rayar un montón de cosas porque yo sí soy muy escuelera, pero yo creo que uno también se va reinventando, ¿cierto? Y esa otra cosita que yo abrí ahí me permite rayar lo que yo quiero rayar. Entonces, nada, les deseo un muy feliz día y espero vernos en otra oportunidad, pues para concluir como con estas actividades. Bueno, gracias, mil gracias, Andrés, súper chévere y súper importante este tema. Yo les propongo algo y ya ustedes me dicen si sí o si no. Yo les propongo que cada uno, como dice Andrea, va a desarrollar este tallercito, y si quieren en la próxima sección no empezamos a las 9:30, sino que empezamos media horita antes, empezamos a las 9. De 9 a 9:30 revisamos como esas inquietudes, esas dudas que les haya surgido como del taller, lo miramos con Andrés, y Andrés puede acompañarnos un momentico, y luego continuamos con Iván el tema que sigue. ¿Les parece? Sí, perfecto. Sí, sí, está bien. Vale. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu aporte. Siempre es un placer escucharte dar tus capacitaciones que son muy divertidas y muy importantes. Bueno, no, con mucho gusto. Otra cosa que también les va a llegar es una evaluación. Yo la quería hacer, aunque bueno, a mí me gustaría que igual la hiciéramos y yo me fijaría en los resultados. Les voy a mandar esa evaluacioncita con Beatriz, también por el grupo. Ella se las va a pasar y ustedes la hacen, porque a mí sí me parece como muy rico saber qué tanto pues aprendimos, y si de pronto hay que reforzar, pues reprogramaríamos otra sesión. Entonces les va a llegar el tallercito que empezamos a hacer hoy con las actividades para identificar, pero también les va a llegar la otra evaluación, que es chiquita, son 8 preguntitas nada más, de falso y verdadero y selección múltiple. ¿Listo? Listo, listo. Se ha dicho todo. Súper Listo. bien. Bueno, chicos, entonces vamos terminando como la sesión del día de hoy. 2 cosas puntuales. 1, recordarles nuevamente el tema de revisar estos archivos que les vamos a mandar con las direcciones. Corroboren que estén bien escritas, que estén bien, colocar ese punto de referencia para que las cosas sí les puedan llegar y podamos seguir aumentando el crecimiento y el entender cada vez más este tema. El segundo tema que les quería decir es con respecto a aquellos que están haciendo el curso en la plataforma, el curso virtual.
A los que ya lo terminaron, felicitaciones, qué rico, los felicito por el compromiso, por las ganas de aprender y de cada día saber más de eso me encanta. Los que están en el proceso, pues animarlos a que lo continúen haciendo, a que puedan recibir. Disculpa, doña Beatriz. Señor, dime. Beatriz. Dime, los escucho. Fátima, mira, yo no he podido terminar ese curso virtual porque me quedé estancada en una parte ahí. Yo como la tecnología me golpea. Yo no me puedo inscribir. No, bueno, no me puedo inscribir. Yo les pasé, escúchame una cosa, esta indicación. Randy, se te está oyendo súper mal. Yo llegué hasta ver los videos y respondí unas cositas ahí, pero de ahí para allá no pude seguir. Yo no sé si es que o era el teléfono que tenía dañado, no sé. No hay problema, miren, yo les voy a pasar nuevamente el correo de Astrid, que es la niña que está manejando la plataforma. La idea es que por ahí le escriban la inquietud o la duda que tenga para que nos quede como el seguimiento al proceso. Pero además les voy a pasar su número telefónico, ya sea que la llamen o ya sea que le manden una notica de voz y ella les pueda contestar por ahí para que les ayude a resolver las dudas y las inquietudes que tengan frente. No me pude inscribir, no me entro a la plataforma, entré hasta cierta parte y no me deja seguir o no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Listo, entonces les voy a pasar esos dos daticos. Ella se llama Astrid Portilla, es la persona encargada del curso virtual, entonces ella les va a ayudar a solucionar todas esas dudas y todas esas inquietudes que tengan para que puedan terminar el curso. Ok, gracias. Profe, y los que los terminamos, que usted pasó un listado, los que ya estaban graduados y yo lo terminé y ahí no salgo yo en el listado. Listo, no te preocupes que vamos a verificar qué pasó, ¿cierto? Debe estar ahí, lo que pasa es que como ahí ingresan tantas personas todos los días, entonces debe estar ahí metida y ella no me supo decir, ay, sí, mira, este es de los venezolanos o este es quién. Entonces, ya le paso tu nombre completo, tu número de identificación y ella te va a buscar. ¿Nunca te llegó el certificado? Sí, a mí me llegó el correo mi certificado. Bueno, si te llegó el certificado, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, listo. Listo, Ana. Bueno, Luz, ¿nos quieres decir alguna cosita? Sí, voy a aprovechar, chicos, dos cositas. Una para pedirles, por favor, que prendamos las cámaras. Recuerden que la asistencia nosotros la tomamos también con la fotico de las cámaras. Entonces, vamos a tomarla mientras estamos como conversando. ¿Listo? Para que nos quede el registro acá. Eso, Gladys tiene la cámara apagada todavía. Randy. Luz Aleida, yo tengo la cámara apagada porque tengo problemas hoy con la cámara. Ok. Gaby, Yanitza, Juliana, que aún la tienen apagada. Avisa para la foto, para la mejor sonrisa. Sí, Fátima, tienes la cámara apagada también. Eso. Súper. Espérenme un momentico, yo tomo el otro pantallazo. Wandy, chisgui. 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 Chisgui, ¿qué es eso? Ay, usted no sabe lo que se pierde. Ay, Dios mío, vamos a tener que enviarle un chigüey, ¿verdad? Y mandarle a traer un chigüey a todos. Sí, nos tienen que enseñar. Yo la tengo prendida, Leida. A ver, yo te miro, Randy. Espera. Randy no se ve. Sí me veo, Leida, sí me veo. No te veo, Yanitza la tiene apagada. Marbeli la tiene apagada. Randy la tienes apagada. No, Randy la tiene prendida, pero no quiere salir la imagen. Ay, mira. Bueno, vamos a dejarlo así, se la perdonamos por hoy. Randy es muy feo. Ay, no, no hagas eso, no. Randy es muy lindo. Con los perros. Muy bien. Bueno. Salí con los perros, hermano. Chicos, por último, recuerden que ahorita a las 2 nos vamos a ver con Cámara de Comercio. Ese proceso de formación que ya lo traíamos también adelantado desde antes que saliéramos al COVID, va a ser también muy interesante porque vamos a estrenar una nueva forma de ingresar a las redes.
Recuerden que es a las 2, va a ser larguito, el muelle también, porque es de 2 a 5. Entonces vamos a estar pues como dispuestos toda la tarde para que recibamos la capacitación por parte de ellos. Listo, si alguien tiene dificultades, me avisa por el interno, así como lo hicimos hoy, todo el tiempo hablándonos para que logremos ingresar y hacer el inicio de esta capacitación, ¿de acuerdo? Una pregunta, ¿por dónde Dímelo. vamos a entrar para esa capacitación? Por Microsoft Teams. Ustedes no han ingresado nunca por esa plataforma. No. No. Entonces hoy nos vamos a estrenar. Hay que La ley, la disculpa. Hay que descargar esa plataforma. No, lo que nos dicen es que no hay necesidad de descargarla. Ellos van a mandar pues como el ingreso y El link. simplemente, sí, el link y ingresamos perfectamente, pero no hay necesidad de que la descarguemos para que no se sature, porque precisamente parece ser que es una plataforma más liviana. Entonces no hay necesidad de bien. descargar el link. Pero yo les estaría avisando a partir de la 1 que empecemos como a hacer la activación de la sala. Yo les estaría avisando para que ustedes sigan el paso a paso. ¿Listo? Randy, ¿me ibas a decir? No, ya contestaste, madre. Ah, bueno, ok. Listo, chicos. Gracias, mi vida. Beatriz, y nuevamente darte las gracias a ti, darle las gracias a Mari, a Natalia por habernos acompañado en esta capacitación. Bueno, qué rico todos estos conocimientos que cada día los hacen crecer más. Ya el discurso de ellos ya es distinto. Cada que hablamos con ellos ya piensan distinto, ya hablan de una manera distinta, ya hablan a la vida y a la crisis. Y eso es gracias a todo el proceso de formación que venimos teniendo con todos ellos. Y obviamente gracias a ustedes que hacen posible que esto suceda. No, muchas gracias a ustedes. Para nosotros realmente es un placer. Yo cuento los días y no se los digo de mentiras. Yo cuento los días allá. En esto me toca clase con ellos y somos muy contentos, somos muy felices porque la disposición, la disponibilidad, las ganas de aprender es muy bonito. Y algunos realmente se nos quedaron pendientes, pero fue por temas técnicos. Ellos me estaban conversando por el interno y realmente a algunos todavía les cuesta el tema de las redes, pero bueno, en ese camino estamos hasta que lo logremos. Porque ya entramos en la era digital y no nos podemos quedar atrás. Es que no hay permiso de no saberlo. Ahí poco a poco lo vamos logrando. Igual, nuevamente, ahora más tarde les enviaré la presentación como la vez pasada para que la tengan, para que la revisen, para que la miren. Y saben que el chat es un espacio donde nos podemos estar comunicando. Con esta tarea que André nos deja, si alguno tiene una inquietud, tiene una duda, me escribe, ya sea por el grupo, sea por el interno, y estamos en estos días para poderlos ayudar y apoyar en la realización de esos ejercicios que les permiten crecer cada vez más. Entonces no duden en contactarnos si nos necesitan para algo. Pero la presentación se las mandamos cuando resuelvan el taller y cuando resuelvan la evaluación. Claro, claro, por supuesto. Porque si no, no pueden pastelear. No. Háblame a los venezolanos. Sí, vale, agradecido. Que haya un esfuerzo mental, sí. Bueno, chicos, entonces les deseamos un feliz día, que les vaya muy bien en lo que tienen que hacer, que aprendan mucho en la charla de Cámara de Comercio para que después nos enseñen a nosotros también. Y bueno, cuídense bastante. Listo, bien juiciosos con todo el tema de bioseguridad. Bueno, chao. Chao, gracias. Chao, feliz día. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao.